Muy buenas noches con todos, público en general. Hoy día, nosotros, un grupo de estudiantes de Derecho, hablaremos de nuestro tema favorito, las leyes. Hoy en día tenemos un tema de actualidad que concierne a la sociedad en general. La promulgación de una ley muy criticada, que es la Ley 3230. Uno, la ley anti-ONG. Para ello, nosotros abordaremos la constitucionalidad y qué procesos constitucionales podríamos abordar si es que éstas vulneran nuestros derechos fundamentales. Empezaremos con Jairo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Gracias. Primero que nada, esta ley que acaba de salir es una modificatoria a lo que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que es la APSI. Bueno, la APSI, ¿qué tiene que hacer? La APSI supervisa la cooperación internacional que llega al país. Y bueno, específicamente en esta situación, la que se vincula a las ONGs. ¿De qué manera? Pues esta ley ha modificado ciertos artículos que, bajo la construcción que se ha dado en el Congreso, dicen de que en realidad lo que se está buscando es una mayor transparencia y una mejor regulación de las organizaciones no gubernamentales. Entonces, bajo esto, se estaba planteando lo siguiente: se estaba planteando de que, uno, se iba a dar un marco de mayor transparencia de qué es lo que hacen con el dinero estas instituciones. También nos iban a empezar a mostrar qué era lo que no solo hacían, sino a qué lo destinaban y qué tenían que hacer. Pero a partir de aquí es que empiezan a hacer la polémica. Empiezan a hacer en que uno establece de que en realidad es ahora esta institución que tiene que aprobar los proyectos de estas organizaciones, que debe decir qué es lo que van a hacer, y que uno, lo más polémico es que dice que si están financiando, están dando capacitaciones, están dando charlas, algún tema administrativo o de caso judicial, estas instituciones serán multadas con una sanción, lo cual empieza a ser un neto interferencia en buscar el control probablemente de estas instituciones. Y ahí es donde nace esta polémica y este debate. Si a mí me preguntas, lo que más polémico me parece a mí es el hecho de que para que la ONG tenga que comenzar a ejecutar su proyecto tenga que primero pedir permiso al Estado. Cuando se supone que la ONG es para pues ayudar, ¿no?, a la gente con pocos recursos, gente de poblaciones vulnerables. Entonces que primero tengan que pasar por el Estado antes de recibir ayuda o cualquier tipo de esas cosas me parece pero horrible, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes. Claro, en realidad cuando nosotros vemos que el contexto de la 3231 en una situación peruana, lo único que nosotros, a la conclusión que llegamos, es que realmente existen fundamentos, ¿no?, que de cierto modo el Estado busca regular, porque si nosotros analizamos cuál es el número que está siendo controlado, supervisado por la APSI, el número de ONGs en su página principal a la que todos podemos acceder, pues es de 1850 y un poco más. Solo hay 1800 o 1850 organizaciones no gubernamentales que están reguladas por esta. Ok. ¿Qué quiere decir? Claro, tienes mucha razón. El Sin detalle embargo, está, empecemos por una... el detalle todavía no está ahí. El detalle está en que hay 350.000 organizaciones no gubernamentales que no tienen regulación en el país. Claro. Entonces, a lo que yo voy no es que si se ha creado una norma que tiene fragmentos anticonstitucionales, que sí existen y que sí aclaro, sino que me refiero es que hay una falta de control sobre estos organismos. Claro, tienes razón en la necesidad de regulación de todo. Estamos en un Estado democrático de derecho y como tal debemos tener en cuenta que cualquier cosa tiene que ser regulado, pero primero definamos hasta cierto punto qué es una ONG. Jairo, ¿tú tienes alguna idea o más o menos qué tipo de ONGs quiere regular la ley? En este caso no nos aclara qué tipos de ONGs, y simplemente hace una aclaración absoluta de todas ellas. Y el problema es de que un ONG o un organismo no gubernamental busca técnicamente asistir, apoyar o velar por alguna situación que considere riesgosa o que considere precaria, en la cual tenga que intervenir o tenga que apoyar. El problema es de que esta normativa lo que hace en sus funciones es de que dice que tienen que estar vinculadas, y lo dice expresamente, tienen que estar vinculadas con los intereses
intereses nacionales y del desarrollo nacional. Esto en donde empieza a haber el problema, de que empieza a chocar con artículos netamente de la Constitución, del artículo 2, en la Como cual son se los derechos fundamentales, ¿no? Exacto. Los más importantes, lo que se basa en nosotros, pues, ¿no? Sí, en Claro. este punto lo que empieza a chocar es el tema de que las organizaciones no gubernamentales tienen la libertad de a qué apoyar y a qué interés servir, sin necesidad, pero mientras sea legítimo. En este caso, lo que tienen que hacer es reportar y a partir de que se le dan la autorización de que considero, sí, apoya el desarrollo nacional, acepto. Entonces empieza a haber un control a nivel administrativo, en la cual ya llega directamente contra la libertad de asociación que tenían las ONGs, que es esta facultad que se les había dado, que es un derecho constitucional. Pero y además yo creo que las ONG se encargan de muchos temas, pues el tema ambiental, el tema de educación, el tema de salud, muchos temas abarcan, ¿no? Más que nada, como repito, en poblaciones vulnerables. Entonces, si necesitas el control del Estado para poder ayudar a, yo que sé, a población vulnerable como fueron las adolescentes de la selva que fueron abusadas por sus profesores, esperar Claro, a que más o el menos. Estado dé su aprobación para que recién la ONG tenga que ejecutar su proyecto o lo que tenga que hacer, es... Claro. mm, Es que hay algo que es importante que Juan Carlos Ruiz Molleda menciona, es que esta norma no solo afecta a las ONGs, sino que afecta sobre todo el derecho de acceso a la justicia que tiene la población de escasos recursos, pues prohíben a las ONGs asumir la defensa de la población rural y de manera especial afectan los derechos de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Y si tenemos en cuenta que las ONGs mitigan muchas causas contra violaciones de sus derechos, como es el caso del Instituto de Defensa Legal, que es el IDL. Entonces, si a eso se agrega que no hay defensa pública en materia constitucional, a pesar de que lo establecido en el artículo 4 del nuevo Código Procesal Constitucional, lo que apreciamos es que la nueva ley anti-ONG, el derecho de acceso a la justicia del sector más pobre a nivel nacional queda vulnerado. Entonces, sí, tenemos ese punto, lo dice nuestro querido Juan Carlos Ruiz Molleda, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos 400 millones de dólares que están siendo no administrados, que sí hay una regulación y que sí existe regulación, pero la mayor crítica que existe sobre la norma que se ha ejecutado es que todas estas organizaciones que solo ascienden a 1.850 reciben presupuestos extranjeros y este presupuesto extranjero muchas veces más del 50 o 70% solo cubre los sueldos y los salarios de las personas que trabajan en esto. Un momento, pero claro, puedes abarcar todo estas suposiciones o estas muchas cosas que se dicen de este lado, ¿no? Que afectan la imagen del Estado, que tienen una injerencia extranjera. Sin embargo, vemos que las conductas que se quieren sancionar en esta ley muchas veces son para proteger sutilmente al Estado. Vemos el artículo 21 que nos dice que toda defensa, ya sea en el Estado, Claro, en tiene el que tener pueblo, una previa autorización o tiene para que su funcionamiento. será sancionada. Claro, Y lo hemos conversado con Jairo y él nos puede esclarecer más el punto de por qué no podríamos con esta ley buscar una justicia inmediata para los abusos que el Estado usualmente comete y últimamente ha cometido, como por ejemplo hace no mucho tiempo con las muertes en las protestas contra Dina Boluarte en enero, que fueron 50 y hasta ahora no se ha avanzado con nada. Bueno, en estos puntos, como ya se mencionaba, el hecho de que en las funciones de la APSI ahora ponga de que tiene que aprobar técnicamente qué son los proyectos o qué es lo que van a terminar haciendo las ONGs, es técnicamente decirles, mira, tienes que mandarme qué es lo que estás haciendo, qué es lo que vas a hacer, y ok, y si yo te lo apruebo, lo haces, y si no, no. Técnicamente pone bajo su misión a estos organismos para que sirvan a la APSI. La APSI se vuelve entonces ya no solo un órgano de fiscalización, sino se vuelve un órgano de control. En este caso, un control en la cual de que es o yo te apruebo lo que haces o te sanciono. Y eso lo dice claramente en cómo es que ahora da sus infracciones.
Y nos dice en el inciso 4 de su artículo 21. Ejecutar los recursos de la cooperación técnica internacional sin la conformidad previa de la APSI tendrá sanción. Y nos empieza a decir, esta sanción será de 500 UITs, que termina siendo alrededor de 2 millones de soles. Es que aquí también tenemos que tener en cuenta cómo es que funciona la estructura del APSI. No solo debemos de ver a que la APSI es el único ente regulador e interviniente dentro de estos procesos. Por ejemplo, te leo unos, ¿no? Antes que el APSI se basa en la cooperación técnica internacional. O sea, el APSI no funciona si anterior a esto no hay una cooperación técnica internacional. Pero ¿cuál es el objeto? El objeto es los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un plan de la Agenda del 2030. O sea, todas estas también tienen que ver con ¿qué? Con una oferta peruana de cooperación técnica internacional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como nación vamos a postular a través de nuestras necesidades a un apoyo extranjero que ya está evaluado y nosotros tenemos esta oferta. Tenemos una oferta o una población vulnerable que tiene la capacidad de ser gestionada por ONGs que van a tratar de suplir y enmendar errores que muchas veces involucran al Estado. Pero no solo se queda ahí, porque hay algo que también tenemos que ver, que no es solo el APSI. Existen agencias internacionales que están en coordinación con estos organismos multilaterales. Por ejemplo, está el Servicio Exterior, las oficinas desconcertadas del Ministerio de las Relaciones Exteriores. ¿Y quién también regula esto? El Ministerio de Relaciones Exteriores es un ente rector. Y también el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Técnica Internacional. Entonces, si me dejas mostrar esto, vamos a entender que el APSI sí es un ente fiscalizador, sí es un ente que regula, pero es un ente que está intervenido entre muchos otros entes y que también el Estado es parte de ellos dentro de sus políticas de relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque el Estado siempre tuvo el control de estas. Entonces, ¿cuál es el punto de esta nueva norma? Aquí yo tengo muchos puntos que son sumamente inconstitucionales. Por ejemplo, algo que afecta al principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque las primeras sanciones o las faltas demasiado graves que existían en el APSI impuestas en su norma eran de 50 UITs, que ascendía a 270.000 soles. Es inconstitucional que hoy en día esta nueva ley pida que se paguen 500 UITs y que se considere como una afectación muy grave a cualquier ente que apoye cualquier proceso judicial en contra del Estado. E inclusive busca como infracción o parte de la infracción cerrar esta ONG. Estamos hablando de más de 2.700.000 soles, o sea, son casi 3 millones de soles. Entonces ahí entendemos la posición y la apuesta de una infracción a la constitucionalidad que ejerce esta norma, ¿no? A la cual deberíamos de poner un alto. Incluso Claro, podríamos entonces decir tenemos... que estamos hablando de un abuso de poder. Sí, Claro, ¿por qué? Porque si tú nombras a las 50 personas que han sido desvividas y si tú nombras toda esta situación de una manera natural, entonces la persona responsable, o bueno, en este caso, el Estado va a asumir la responsabilidad, pero ya no van a poder. Y muchas de estas personas eran víctimas de un sistema donde ellos pues simplemente eran la cadena más baja. Yo conozco de buena mano a un abogado que está llevando el caso en Ayacucho de 2 o 3 personas. Y estas 2 o 3 personas que están llevando son de escasos recursos. Lo está haciendo pro bono. Y así Entonces, como él, yo imagino que hay ONGs que apoyan a gente que está en extrema pobreza, que ha sido víctima de este Estado. entonces, sí, tenemos acá puntos inconstitucionales y creo que partiendo de aquí podemos empezar a cuestionarnos como ciudadanos en ejercicio de nuestros derechos la necesidad de interponer procesos constitucionales en el más inmediato plazo. Pero tenemos un problema muy grande al analizar la inconstitucionalidad de esta norma, que es lo que más nos tiene acá reunidos. Es la toma de instituciones que en estos últimos 2 años han ocurrido desde la ascensión de la señora Boluarte al poder.
una coalición de personas que actualmente nos gobiernan, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, han tomado una institución muy importante que es el Tribunal Constitucional, con personas que juegan a los intereses del gobierno y no a los intereses de la propia Constitución a la cual ellos tienen como fin defender. Por esto mismo, urge la necesidad de esperar al 2026 a un cambio total de nuestras autoridades o a actuar inmediatamente. ¿Qué podríamos hacer al tener esta situación adversa como sociedad? Primero tendríamos que enfocarnos en la norma. Claro, hay una inconstitucionalidad por parte de las prohibiciones, de las limitaciones Las y de la sanciones. falta, exacto, de la falta de proporcionalidad. Pero el detalle es que nosotros primero tendríamos que movilizarnos como sociedad para poder hacer que estos puntos realmente no avancen, porque si bien es cierto la norma tiene cosas positivas, porque recuerden, son 350.000 ONGs y no sabemos cuántas de ellas qué están haciendo. Entonces, Claro, ese es el punto. esta va a limitar a medio millón, ya digamos, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? Claro, pero también el hecho de que está bien, entiendo que tienes que regular la gran cantidad de ONGs que de alguna manera no están fiscalizadas, pero las ONGs que están fiscalizadas, que cumplen con sus cosas, se dan cuenta de esto y ya están de hecho actuando, o sea, no somos nosotros nada más, ellos ya se han dado cuenta, ya están actuando, ya han tomado medidas, ¿no? Han iniciado procesos de amparo porque Claro, como se dice, ellos sí cumplen, ellos sí están con todo en regla, todo bien hecho. Entonces, que los limites de esa manera por no hacer bien tu ley, que es enfocarse en los que están de más, que no están regulados y abarcar todo, no estás realmente atacando el problema. Lo único que estás haciendo es ocasionar un problema con los que sí cumplen y no enfocarte realmente de manera puntual con los que no cumplen. Entonces yo creo que de alguna manera está bien lo que intentan hacer, pero esta medida tan extrema tampoco es la correcta porque como dijimos, están haciendo un abuso de poder y muy descarado si me preguntas a mí. Bueno, es que principalmente, como ya venía rescatando en estos puntos, o sea, el tema de que tú le pidas autorización ya no solo es fiscalización, es netamente control en las instituciones que son las ONGs, y da paso también a que la parte que dice expresamente de que si estás dando asesorías o estás reportando incidencias o estás entrando en litigios contra el Estado, de si ya estás cometiendo que todos estos actos estén prohibidos, ya técnicamente te ha dicho no puedes hacer nada de esto contra mí, que yo soy el Estado, contra mí que te doy estas libertades. y ahí viene lo que es congruente con lo que el Estado quiere. Y no solo tiene que ver con las ONGs, tiene que ver con la libertad de expresión. Por ejemplo, IDL Reporteros, que viene a ser una extensión de IDL, también va en función de la fiscalización de eventos que permiten saber e informarnos como el Rolex Gate. Por ejemplo, hay un programa que se llama La Encerrona, que lo que busca a través de las ONGs es poder sostener la actividad constante y diaria de las investigaciones de las funciones estatales. Entonces, si te das cuenta, pues esta ley termina aniquilando a todo lo que no le compete, y si ustedes sabían, el primer ministro hace unos 4 o 5 meses decía, ¿no? E incluso hubo un audio: oye, ¿quién es ese tal Cifuentes? Acállalo, pues, está que estorba. Y mira, Claro, dijo y una salió, palabra muy fuerte. y salió esta ley, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también que no solo es el tema netamente de ir contra el Estado, ya que tenemos que al limitar también la cooperación internacional, el ingreso de dinero, no solo estás afectando a quienes inmediatamente te van a atacar al Estado, sino tienes daños colaterales. Por ejemplo, tengo un caso investigado y lo he leído un poco sobre las personas en la selva que crecieron económicamente en los últimos 10 años gracias a la cooperación internacional. Ingresó dinero y pues pudieron exportar su cacao, su café, y pudieron crecer económicamente, trayendo desarrollo a un lugar muy olvidado para
el Estado peruano, que inclusive se va a empeorar con la ley anti-ONG, que es nuestra selva peruana. Ya lo mencionó Ximena. Tenemos al Estado abandonándolas a las niñas en Condorcanqui y dejando que cualquier profesor sin ningún tipo de regulación, ya que el Estado, al ser tan ineficiente, no puede encontrar profesores adecuados. ¿Qué otra opción podrían tener estas niñas? Acudir a ONG que las eduque. ¿Qué opción tienen las personas para salir adelante si el Estado no promueve el empleo o una industrialización correcta o algo para crecer la economía en la selva? Pues la cooperación internacional desarrolla la economía agraria en la selva. Siguiendo tu punto, las ONGs, como mencioné antes, se encargan de puntos importantes pues para nuestro país, para nuestro desarrollo, que es por ejemplo la salud. Entonces, en estos lugares urbanos demasiado alejados de las ciudades, de algún centro poblado más avanzado con la presencia de la autoridad, no tienen acceso a información. ¿A qué me refiero con esto? No tienen acceso a educación sexual, a planeación familiar, o simplemente acceso a salud, ¿no? Como lo que son vacunas básicas, como lo que es la fiebre amarilla. Entonces, ¿qué hacen las ONGs? Te ayudan con eso, te capacitan a tus niños de que cómo es que qué enfermedades hay, cómo te puedes cuidar, cómo planificar tu familia, y entonces eso nos ayuda también a desarrollarnos como sociedad, porque gente educada que eduques a tu población hace que crezca de manera positiva. Entonces, eso nos ayuda mucho las ONGs. Tienes mucha razón. Y también creo que el apoyo de la cooperación internacional, que por grupos, llamémosle así, afines al gobierno, tuvieron críticas constantes y dijeron, ¿no?, que esto va a descaviarizar, que los caviares lloran. Pero veamos qué se buscaba con estas ONGs. Bueno, con esto técnicamente como el punto que estuvieron abordando, muchos se abarcaron en el tema de el acceso a la información, y es cierto, muchos, por así decirlo, lo que se le dice aquí presa independiente, que termina siendo o financiado o muchas veces por ganar de concursos internacionales o ciertos apoyos por a través de ONGs que buscan libertad de información, libertad de prensa. Estos detalles ahora es como, mira, vas a financiar tal institución, me parece que vas contra los intereses nacionales. Y en este caso nunca se establecen como intereses nacionales cuáles. Simplemente señala de que a partir de, digamos, de considerar seguridad o considerar ciertos ámbitos que en realidad ya son incluso amparados por otras instituciones o otros mecanismos que hay en el Estado, nos deja un vacío de que, ok, pero eso ya lo hacían otros mecanismos. No era necesario de que institucionalizaras todo un instrumento para que ahora tengas esta capacidad de control. A partir de ahora, lo que me gustaría, que creo que es la parte de la charla que nos va a competir, es, ahora, ¿qué podemos hacer contra justo esta medida que se ha dado? Esta medida que muchos han señalado de anticonstitucional. ¿Qué acciones son las que pueden ahora darse? Lo que buscamos para poder tratar de darle una solución es identificar la inconstitucionalidad, que no solo nosotros la ven organismos internacionales, la ven especialistas en constitucional de derecho exterior. Entonces, esto no es algo que solo la persona que es el caviar o el clásico o la clásica caviareada que está sucediendo hoy en día, que es la tildación sobre un grupo de personas que reciben un apoyo por parte de este tipo de organizaciones. Entonces, nosotros lo que debemos de identificar es eso. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si existen estos dos principios que están siendo vulnerados, entonces lo siguiente es tratar de apoyar a este grupo o este grupo de organizaciones de las que yo no soy parte, de las que yo imagino que el 70% de peruanos no es parte, pero termina favoreciendo a un número de peruanos que no tiene la capacidad de acceso a justicia. Y es en realidad mucha responsabilidad del Estado que somos conscientes no existe una descentralización por parte de sí misma.
Entonces, ¿qué debemos de hacer? Definir que esto es inconstitucional y promover nuestro apoyo a las organizaciones con los planes que ellos tengan para poder hacer que esto se modifique. Y Para eso ello, es lo que podríamos hacer. para ello nosotros, como futuros abogados, aún estudiando, podríamos proponer un proceso importante que está amparado en nuestro Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo, empujándolo y realizándolo de manera adecuada. ¿Cómo construiríamos este amparo y qué abarcaríamos para que sea efectivo? Bueno, primero que nada, en este caso, en los procesos de acción de amparo, se explica y se desarrolla ante, digamos, el Tribunal Constitucional del lugar, el juez de pasos, donde se está dando la vulneración de este derecho simplemente al tener este bloqueo, al tener esta interferencia, y técnicamente se solicitaría de que de que no se vulnere el derecho de estas personas. Entonces, las acciones de amparo, si bien podrían ser destinadas por aquellas personas que están siendo vulneradas o los que están apoyando, tienen el interés de apoyar en estas situaciones, sería su recurso. El recurso probablemente más fuerte que se podría presentar en esta medida sería el de una acción de inconstitucionalidad. Pero la acción de inconstitucional nos presenta otras barreras que, por ejemplo, que un ciudadano común o un ciudadano con un interés o que esté siendo vulnerado no tiene, y que solo ciertas personas son los que tienen esta capacidad. Claro, entonces, si nosotros extrapolamos esto al número de ONGs y al número de personas que están siendo vulneradas, pues también nos vamos a encontrar con que solo son 1850, porque el resto no tiene esa capacidad de ser parte de la APSI. Entonces no está regulada, no recibe el dinero desde ahí, pero recibe, y hay otros mecanismos que permiten que estas ONGs existan, tanto como para el lavado de dinero y también como para promover, no sé si escucharon sobre el Movadef. Entonces, Es el brazo político de Sendero Luminoso. existen motivaciones que obviamente son antiderechistas, que no favorecen al Estado, que el Estado quiere mutilar. Claro, Claro. pero Movadef Pero ¿qué hacemos es una- con estas declaraciones de amparo? Que muchas de estas empresas que no tienen la capacidad, como dice Jairo, de que van a ser representadas o van a existir personas que representen la vulneración del derecho, van a terminar desistiendo. ¿Cuánto tiempo van a tener que existir estas ONGs si es que existe esta regulación? Entonces yo creo que sí está bien la regulación y que sí haya un manejo del dinero, porque solo son 400 millones de dólares. No sabemos si estas 350.000 ONGs mueven el doble o el triple de dinero oscuro. Pero sí, debemos delimitar la capacidad de esta norma de quitar derechos a este número o a este grupo de personas que no tienen fuentes ni medios para poder hacerse escuchar. Sí, como ya habíamos mencionado, es el hecho de que la intención de regular no está mal, pero que quieras regular y de paso abusar de tu poder con el hecho de que yo voy a controlar tus proyectos, lo que haces y no haces, es un poco, si me disculpas la palabra, estúpido. Entonces yo creo que, como tú dices, está bien, pero tienes que hacerlo bien. Sus Claro. trabajos deberían de hacerlo bien. Claro. Entonces, para concluir, creo que debemos de entender que la regulación nunca va a ser mala, y sobre todo cuando queremos construir un Estado mucho más garantista con nuestros derechos, debe prevalecer esto. Pero tampoco nos debemos ir al extremo de querer fiscalizar lo que no me gusta como Estado. Puedes hacer lo que se te dé la gana, abusar de derechos, omitir tus funciones y realizar acciones muy cuestionables. Gracias al apoyo de una cantidad de ONGs que tengan sus cuentas claras, su fin muy definido, podemos podemos trabajar con ellas de la mano para buscar un país que poco a poco se construya después de todo lo que vivimos como peruanos, ya que siempre
nos toca sufrir, pero siempre podemos salir adelante. Muchas gracias a todos Muchas y gracias a hemos ustedes por compartir. concluido con nuestra opinión de la constitucionalidad sobre la ley anti-ONG. Gracias.